¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, amigotes? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les va, hermanitos? Cuéntenme algo. Aquí yo trabajando como burro porque no me queda de otra. Aquí estoy saliendo en estos momentos de aquí de Texarkana, Arkansas. Esto está aquí en la frontera con Texas. Cuéntenme, muchachones, ¿cómo les va? Terminando el día prácticamente porque esta mañana estaba lloviendo ahí en Dallas. Fui a recoger este contenedor y me agarró un aguacero ahí horrible. Entonces ya sabes, es una yarda que es pura tierra abajo. No patina, bueno, de hecho sí me patinó 2 o 3 veces el camión, pero cuando estaba Botel, que estaba con el puro camión. Pero está fea la yarda esa. Ahí va el amigo Eric llegando ahí a cargar. Híjole, cuando él vea que hay 3 camiones delante de él, yo tuve suerte de cierta forma porque llegué y no había nadie y me empezaron a cargar. O sea, después de todo no me fue tan mal, pero él tiene 3 camiones delante de él. Va a tener que esperar por lo menos 1 hora y media o 2 para que lo carguen. Entonces ya vamos para Dallas. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, muchachones. No sé de qué parte me ven, pero díganme qué van a hacer el fin de semana. Yo aplastarme como un oso y descansar. No, mañana tenemos reunión de aquí de la compañía. Tenemos un safety meeting, un meeting de seguridad para acoplar problemas y cosas de la compañía. Entonces, amigos, pues complaciendo a muchos de ustedes que me han preguntado, este video ya lo había anunciado anteriormente de que quería hacer. Este video lo voy a hacer todos los años. ¿Por qué? Porque todos los años las cosas o están bien o mal, o para mejor o para peor, y lo voy a tratar de hacer en esta fecha, más o menos en lo que es ya en el verano, ya junio, julio, por ahí, más o menos. Vamos a hablar de lo que están pagando las cargas, de cuánto estamos ganando los camioneros. Y es algo un poquito complicado porque a nadie le gusta decir cuánto gana. O sea, a mucha gente no le gusta decir cuánto está ganando, ¿no? Y se le respeta su opinión porque está en su derecho. Y yo, para hacer este video, hice una encuesta en Facebook. Me metí a una página de camioneros de aquí de Dallas que se llama Troqueros Perrones de Dallas, Texas, algo de eso, nombre raro ahí. Y entonces pues hice la pregunta de que cuánto ganaban, que cada cual subiera el equipo que estaba moviendo. O sea, si estaba moviendo, en el caso mío, contenedor, si estaba moviendo caja seca, o sea, dry van, si estaba moviendo refrigerado, si estaba moviendo flatbed, lo que estuviera moviendo, ¿no? Entonces, que subiera el equipo que estaba moviendo y cuánto estaba ganando. Esto es basado a la semana, ¿ok? Y entonces yo, por supuesto, que hice un estimado de más o menos cuánto, porque casi todos me dijeron con el diésel, todos me dijeron cierta cifra, pero ahí todavía había que quitarle el petróleo y había que quitarle, vamos a quitarle el petróleo nada más, porque ya para quitar otras cosas había ya que cerrar el mes. Y yo quiero decir aquí en este video cuánto se gana por semana.
Entonces, basado en esas cifras que me dijeron, y otros pues dijeron de que no se ganaba nada, que era mejor ir a vender tacos que manejar un camión. Pero bueno, como todo, pues se le respeta la opinión a cada cual. Otros salieron en defensa y dijeron de que todo depende, porque si tú tienes tu camión en malas condiciones y cada vez que le pasa algo tú no lo reparas, o sea, le das el mantenimiento adecuado, pues va a llegar el momento que el camión va a gastar más de lo que te va a producir. Entonces, son muchos factores, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar los gastos del camión de reparación a un lado, porque eso es algo que a todos no nos va a tocar igual. A unos les va a tocar más, a otros les va a tocar menos. Y entonces vamos a empezar por mí. En estos momentos, en junio del 2021, vamos a poner, la semana pasada yo gané limpio. Cuando yo digo limpio, digo de que ya eso yo me lo eché en mi bolsa. Ya quité el petróleo, quité diésel, quité todo. Y recuerden, yo muevo contenedores. Yo lo que muevo son contenedores. La semana pasada yo trabajé 5 días. Yo no trabajo ni sábado ni domingo. Y gané $3,700. Limpios. Esta semana, o sea, a mí me pagaron hoy. La última semana trabajé 4 días y gané $2,567. Más o menos por ahí fue. Entonces, eso más o menos lleva yo diría, para cerrarlo bien, de que yo estaría ganando al mes unos, lo voy a bajar, de $9,000 a $14,000 o $15,000 en estos momentos. Junio 2021 estaría ganando eso. Créeme que para mí está súper bien. Hubo épocas mejores, ¿ok? No quiero decir que este es el gran momento de que, estoy ganando más que nunca. No, hubo épocas mejores donde los cheques venían arriba de los $4,000 todas las semanas. Pero bueno, esos tiempos se acabaron por el momento. Ojalá y vuelvan a venir, ¿no? Pero se acabaron. Entonces, ahí vamos a movernos vamos a hablar de los choferes. Los choferes no owner operator, no dueño de camión, o sea, chofer de compañía que trabaja para alguien. Los choferes, hubo uno que trabajaba y ganaba de 25 a $35 la hora, moviendo aquí en Dallas, que se le pagaban por hora, moviendo mercancía ahí en las tiendas, en los supers, ganaba eso, con un tráiler de 40 pies. Entonces, no se me hizo mal, se me hizo bien, porque ganara, vamos a suponer, la mitad, $30 la hora si trabajas, y le daban varias horas más, pero trabaja los sábados, son 40, vamos a decir que son 50 horas a $30 son $1,500. Ahí quítale impuestos, te queda un poquito menos, pero son más de $1,000 manejando de chofer. Vamos ahora a otro chofer de compañía, amigo mío, que ya hablé de él aquí. Él maneja dry van, maneja caja seca y anda manejando todos los estados de Estados Unidos. Ya no sé si son 48, 51 o 70. Maneja todos los estados de Estados Unidos. Y él le pagan a 65 centavos la milla. 65 centavos la milla. Mínimo está manejando 3,000 millas a la semana. O sea, 3,000 millas a la semana, saquen ustedes por 65 centavos, son ¿cuánto? 1,800, $1,950. Pero aquí hacen mucha trampa los que tienen compañías. Él me explicó algo que a él le ponían en el sistema,
le ponían que estaba trabajando de team driver, o sea que andaba con otro chofer. Entonces él podía moverse más fácil con el logbook electrónico, y allá en la compañía le hacían sus arreglos ahí como el Team Driver, que existía de verdad el Team Driver, pero el Team Driver ese lo movían en varios camiones. Yo la verdad no le enfoqué mucho como me lo explicó, pero es así. Solo sé de que él maneja más de 3,000 millas a la semana y está haciendo más de $2,000 a la semana de chofer. No es su camión, maneja un camión nuevo de paquete 2021. Entonces, amigos, las historias son muchas. O sea, hubo uno que decía que movía refrigerado, de los que escribió ahí en la encuesta que hice en Facebook, y dice que sacaba de 7,500 a 5,500 la semana. Eso es sin quitar el diésel. De ahí quitarle más o menos de unos 1,500 a 1,800 de diésel, calculo yo. O sea, si le quitas a 7,500, 1,500, le está quedando $6,000 limpios a la semana. Eso es mucho, pero mucho dinero. Créanme que es mucho dinero. Y si lo mínimo que ganaría 5,500, todavía le quitas 1,500, ya te quedan 4,000. Uno que manejaba caja seca más o menos, o sea, dry van, ganaba unos 5,500 a 4,500. Si le quitan 1,500, te van quedando unos 4,000 o 3,000 y tantos el día más malo. O sea, todo depende de qué tan buena sea la carga, qué tan buena te salga la semana. Porque si la semana no te sale buena, no te sirvió de nada. O sea, tiene que salirte muy buena la semana. Hay un señor ahí en TikTok que lo vi, un señor cubano, dice que él estaba haciendo más de $20,000 al mes. Eso, créanme que es mucho dinero, porque él estaba agarrando unos viajes de California, no sé si era a South Carolina o a Miami, y cada uno de esos viajes le estaba pagando $9,500, $10,000. Eso es mucho dinero. No vi qué es lo que movía él, creo que movía reefer, es lo que movía el refrigerado. Entonces, así le quites el diésel y todo a $10,000, que le quites 2,000 de petróleo, te van quedando fácil $8,000. Por 4 semanas son 24,000, pero bueno, vamos a suponer que las 4 semanas no te salieron buenas, entonces lo dejamos entonces en $20,000. Hay mucha gente que en estos momentos, en junio del 2021, están haciendo $20,000 o más manejando un camión en este país. Pero como les digo, todo tiene un sacrificio. Si tú quieres ganar más, tienes que irte para la carretera. Si quieres ganar más o menos, tienes que trabajar como hago yo. O sea, no duermo fuera de casa, pero sí salgo afuera del estado. O sea, por ejemplo, yo hoy vine acá a Arkansas, otras veces voy a Luisiana, voy a Oklahoma y así sucesivamente. Por ejemplo, en este trabajo de los contenedores que hago yo, lo mismo se trabaja regional que se trabaja local. O sea, ahí en Dallas, Texas, manejando alrededor menos de 60 millas cualquier carga. Y sí, se saca más de $500, $700 al día, pero tienes que estar lidiando todo el día con el tráfico. Y créanme que el tráfico de Dallas, Texas no será el más malo del mundo, pero está compitiendo ahí de los más malos, porque hay mucho tráfico. Y conozco varios choferes aquí de esta compañía que están haciendo dinero ahí trabajando local. Les gusta estar ahí, no les gusta salir para afuera. A mí no me gusta estar ahí. Por ejemplo, hoy mismo cayó un aguacero horrible, y si ese aguacero me hubiera tocado ahí manejando local,
los accidentes son cada 2 millas, porque la gente manejando los carros chiquitos se vuelven locos, no están acostumbrados a manejar ni con agua, ni con hielo, ni con nada, y se desesperan. Entonces pues andan chocando todo el tiempo, y si chocan lo que se arma de tráfico es horrible, y ese es el problema que detesto yo de trabajar local. Entonces, amigos, así lo tienes que sacar. Todo depende de la necesidad y la ambición que tú tengas. O sea, si tú tienes mucha necesidad y tienes muchas ambiciones, yo tengo muchas ambiciones, pero necesidad la verdad no tengo mucha. Entonces yo esto lo uso como algo, como un trabajo, porque yo siempre lo he dicho, yo trabajo para vivir, no vivo para trabajar. También quiero decirles que el hecho de que yo gane lo que gano, que si son 2.500, que si son 3.500 moviendo contenedores, no quiere decir de que todos los que mueven contenedores ganan lo mismo. O sea, quizás hay otra compañía que gana más, la gente manejando para esa compañía, y quizás hay otra que gana menos. O sea, es algo que varía, depende del lugar donde tú estés, las cargas que te den. Por ejemplo, ayer mismo yo me quedé sin trabajo, no me dieron trabajo. Ya esta semana la voy a cerrar yo con 4 días. Entonces ya eso ya me va a restar, y eso cuenta, me va a restar en la semana. Si yo cuando pensaba que iba a ganar 3.000, ya voy a ganar 2.500 o 2.300, y así va la semana. También hubo épocas que estuvo el trabajo bien malo, que estuvimos trabajando hasta 3 días de la semana, si los cheques ahí no pasaban de $1.500. O sea, hay que contar la parte fea también. Y así estuvimos, créanme que varios meses. Ahora es que agarró esta fuerza de que hay mucho, pero mucho trabajo, y las cargas las están pagando más, el fuel charge lo están pagando más, y por eso fue que decidí hacer el video en este momento, para que quede grabado ahí el día de mañana, acordarme yo de lo que pagaban las cargas, de cuánto estaba ganando yo y cuánto estaban ganando las demás personas, los demás choferes. También todo varía en el caso de los choferes, todo va a ser de acuerdo a lo que te paguen, porque si tienes mucha experiencia, como el amigo que te conté, que le pagaban a 60 centavos la milla, ya eso ya es mucho dinero para un chofer. Entonces, cuando empiezas a trabajar no te van a pagar tanto, te pueden pagar de 40 a 50 centavos la milla, todo depende de quién te vaya a contratar, y todo depende de eso lo que vas a ganar. Lo que sí te puedo garantizar que un chofer en estos momentos está ganando más de $1.000 a la semana limpios, manejando un camión local o como sea, mínimo $1.000 están ganando los choferes. ¿Qué pasó, amigos? Aquí veremos entrando a Rockwall, Texas. Quería mostrarle, mira qué vista más linda se ve aquí en esta loma aquí, que vamos a estar pendiente, que vamos a tomar aquí. Miren el lago allá abajo, como se ve. Miren qué bonito. Lago a un lado, lago al otro. Y un pegoste de lodo que me echó un camión ahí. Menos mal que fue un lodo y no fue una piedra. Miren qué bonito se ven los lagos. Y todavía me faltan como unas 20 millas para llegar ahí a Atomic Yard, se llama el lugar donde voy a dejar esta trailer. Mira nomás el tráfico que se arma aquí llegando aquí al 635. Se pone horrible, porque todos quieren agarrar el perdón, el 635 norte o el 635 sur, y se arma todo este desmadre aquí. Pero nosotros vamos recto más allá, hasta la Dolphin Road. Pero todos están echándose para allá para salirse. Menos mal que del lado acá está bastante ligero el tráfico. Ah, pues aquí vamos. Pensé que iba a estar peor, pero no.
A no ser que haya algún listo que se meta al lado acá para después colarse de adelante y se frene de adelante y no me deje pasar. Pero me parece que ahí va. Ese 635 norte va para allá, para el norte. Entiende, compadre, estás metido en el medio, pariente. No se quiere la vida a la gente. Anda con ese carrito y está metido ahí en el teléfono. Estaba metido aquí en el carril mío. No sé si lo alcanzaron a ver. Y aquí todos se salen aquí. Ya de aquí para allá está limpio. Mira nomás cómo se puso el guateque. En un momentito nomás mira el tráfico que hay. Vamos a ir, nos vamos por aquí por la derecha, a ver si vamos adelantando, porque está cerrado ya a la izquierda. Es que de aquí para allá en la mañana abren un carril de más, porque es cuando más tráfico hay, según dicen, y en la tarde lo abren del otro lado. Pero resulta que ahora donde está bien parado el tráfico es aquí, del lado acá. Aquí vamos amigos, aquí vamos a salirnos de aquí en la Dolphin Road para atravesar por acá adentro, porque mira cómo está el tráfico ahí. Está parado completo. Vamos a atravesar por aquí adentro porque está larga la vuelta por allá. Vamos a dar una vueltita aquí a la izquierda. Nada más. Pura construcción aquí. Digo, está verde, pero no creo de que vaya a alcanzar a pasar. No alcanzo. Se acabó. Se acabó. Vamos a abrir un poquito aquí a la derecha porque está cerradito ahí. No sé cómo me voy a girar ahí, pero voy a tener que girar. ¿Quién se le ocurrió esta construcción aquí? Manches. Vamos a ver si nos sale, amigos. Vamos a meter una vueltita aquí. Vámonos adelante. Vamos a cortar aquí y voy a subir en una loma y ando pesado hasta la madre. Vamos a cortar. Ahí va. Está pesadito aquí. Vamos, pariente, vamos que tú puedes. Vamos, chico, vamos. Yo no sé dónde me he metido. Mira nomás qué feo está todo, lleno de construcción. Esa retroexcavadora, aquí está toda la calle en construcción. Dice el Google Maps que por aquí, pero él piensa que yo soy un carrito chiquito, no sabe que es un camión. Pero vamos a hacerle caso. Por aquí vamos. Debemos llegar. Y allá veo un puente. Allá veo un puente. Veo un puente y se ve bajito el puente, ¿no? No veo ningún letrero. No veo ningún letrero que diga a qué altura está el puente. No veo nada. Qué bárbaro. ¿Cómo es posible que no tengan un letrero aquí a qué altura está el puente? Bueno, como decimos nosotros, el golpe avisa. Y pasó. No se crean. Ya había venido antes por aquí. Si no, no lo hago. Si yo veo un puente y no lo conozco y no dice la altura, ahí freno en seco. Ya vamos llegando, amigo, vamos llegando. Estamos llegando. Quítate, amigo.
Esta área de aquí en la noche es bastante peligrosa, porque este es el área donde viven los que no quieren trabajar, los mantenidos del gobierno. Mira nomás, mira cómo está la basura ahí en la calle, mira. Es un poquito complicado esta zona aquí en la noche, y me ha tocado venir en la noche, pero bueno, no he tenido problemas hasta ahora. No, mira, aquí hay otro puente, pero este sí te dice 1311. Aquí no decía nada, lo conozco, pero no decía nada. Aquí nos vamos a medir a la derecha. Esta es la famosa yarda de Atomic. Aquí se estacionan muchas compañías grandes, pero tanto dinero que hacen, y mira cómo tienen la calle. Unos hoyos aquí que parecen cráteres. No se debía llamar Atomic, se debía llamar la Luna o Marte. Aquí vengo a dejar este container aquí en este lugar, y ya sí, nos vamos a ir para la casa. Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, chamacones. Chamacones, pues la historia es así, volviendo al tema del dinero. Volviendo al tema del dinero, amigos. Este es el momento. El que se quiera comprar un camión, es ahora o nunca. Porque ahora sí se está sacando dinero. Claro, tienes que irte para la carretera, no te puedes quedar aquí como yo de huevón. Tienes que irte a la carretera a manejar. Era la hora que voy a llegar yo a mi casa de día con el sol afuera. Así no se hace dinero. Bueno, pues sí se hace, pero no tanto, ¿no? Entonces, así están oscilando los porcientos de 2,000 a 3,000 para los contenedores. Los que manejan dry van están oscilando de 4,000 a 5,000. Los que manejan reefer están oscilando de 5,000 a 7,000. Los que manejan flatbed están por ahí también. Y algún que otro loco que también dice que está haciendo esa cantidad de dinero. Aquí vamos a entregarle la licencia acá a este amigo. Mira los hoyos que tienen aquí, se van a caer en un hoyo. Le vamos a dar la licencia a este amigo para que me deje entrar. Tome. Thank you, man. Dando el palo, ahora el señor va a revisar allá atrás el sello. Unas camionetas grandes de la Ram, de la Dodge Ram, o no sé, cualquier camioneta grande que tenga buen power, buena fuerza, y según he oído, están haciendo buen dinero. El otro día veo un TikTok ahí donde uno dijo que estaba haciendo 9,000. Ahí claro le quitas el diésel y todo, pero con una camioneta he escuchado muchos que no necesitan ni siquiera CDL para manejar algunas. Nomás necesitan ciertas medidas y cierto peso entre la camioneta, el chasis, o sea, el tráiler y lo que cargas. Y muchos están cargando, están moviendo carros, están moviendo mucha mercancía como de flatbed. La verdad no sé mucho de ese mundo, pero sí sé que están haciendo dinero. O sea, si no crees que puedes comprarte un camión, no necesitas CDL para manejar una camioneta de esa. Y si la haces, están haciendo más de $5,000, $7,000. Y se hace dinero. Todo esto del transporte da dinero, amigos. Está tan feo, mira, ahí hay espacio, pero tengo que volver. Me voy a meter aquí. Me voy a meter aquí, fíjate. No tengo nadie adelante. No, aquí mismo me voy a meter. Aquí mismo me voy a meter, a ver cómo le hago. Vamos a correrme un poquito más adelante. Está apretadito, pero según lo que vi, sí cabe, ¿no?
Sí cabe, yo creo. Sí cabe, amigo. Vamos. La cosa es que entre. Ya después que esté adentro. Vamos. Dale otra vez. Estoy viendo al lado acá. Aquí va. Déjame separarme un poquito. Está bien disparejo el piso aquí. Ahí está. Ya cayó. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por compartir todo este tiempo conmigo. No olviden suscribirse al canal, a los nuevos. Y échenle ganas, chamacones. Que la vida es dura, pero es corta. Nos vemos.